Hola, buenos días, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la conferencia de prensa de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Soy Luciana Viegas, asesora de Asuntos Públicos en la OPS, y hoy es el miércoles 19 de enero de 2022. Contamos, como siempre, con interpretación al inglés, portugués y francés, y a los periodistas pueden hacer preguntas durante la sesión a través del botón Q&A. Y recibimos también, claro, preguntas anticipadas. Muchas gracias. Por favor, a los periodistas recuerden identificarse con su nombre y el medio de comunicación al enviar la pregunta en el botón Q&A. Hoy la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, les actualizará sobre la situación de COVID-19 en la región y hablará también sobre el tema de las pruebas o testeos de COVID. Acompañan la doctora Etienne en la sesión el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, director de emergencias en salud en la OPS, y también el doctor Silván Aldiguiere, gerente de incidente para COVID-19 en la OPS. Paso la palabra ahora a la doctora Etienne para compartir su discurso de apertura. Dr. Etienne. Thank you. Good morning, and thank you for joining this week's press briefing. COVID cases continue to accelerate, reaching new peaks in our region. Over the last week, the Americas reported nearly 7.2 million new COVID infections and more than 15,000 COVID-related deaths. In North America, the United States and Canada continue to experience a surge of COVID hospitalizations. Panama, Costa Rica, and Honduras are reporting the highest number of new COVID cases in Central America, with cases more than doubling over the last week. The Caribbean islands are witnessing the steepest increase in COVID infections since the start of the pandemic. Cases in Martinique have increased by more than 600%, and in St. Martin, they have risen by more than 135%. Cases have at least doubled in more than 17 countries and territories, which is especially concerning as hospital capacity in many islands remains limited. COVID infections are accelerating in Colombia, Peru, Brazil, and Bolivia. COVID hospitalizations are also growing in Paraguay, Uruguay, and Argentina. Although Omicron infections appear to be milder, we continue to urge caution because the virus is spreading more actively than ever before. That means it is critical to protect our health systems so individuals who need care can count on it. And the best way for us to protect our health systems is to get vaccinated when it's our turn. Vaccines shield us from the worst COVID symptoms and reduce our chances of needing hospitalized care. More than 60% of people in Latin America and the Caribbean have been fully vaccinated against COVID. We aim to vaccinate at least 70% of the population by mid-2022. PAHO's revolving fund will soon reach the milestone of delivering 100 million doses of vaccines to 33 countries. And as more vaccines become available, we encourage those who haven't been vaccinated, please to do so. As COVID surges throughout the region, countries are facing a familiar challenge: COVID testing. The good news is that even before COVID arrived in our region 2 years ago, PAHO has been working to bolster our region's laboratory capacity to respond to emerging pathogens. So every country had the training, the supplies, and the ability to perform COVID diagnostic tests. Today, we have a network of more than 32 laboratories
across the Americas, including national influenza centers and public health laboratories in at least 29 countries. These labs analyze virus samples from our region to help countries track and learn how this virus is evolving. The network is also on the lookout for new or evolving viruses so that our region is prepared as new threats arise. This network has helped detect the arrival of Omicron in countries like Guatemala, Honduras, and the Dominican Republic, helping governments adapt their responses to this latest wave. But even with this strong lab network, demand for testing is higher than ever, especially as many countries in our region are also experiencing an active flu season. So it is critical that countries use tests smartly. We believe that the best way to scale up testing is to leverage rapid antigen tests, which offer a diagnosis in minutes and not days. Rapid tests do not require specialized training or expensive equipment, and they can be deployed to primary health centers where they can reach more people closer to home. We urge countries to expand testing at the community level to relieve the pressures on hospitals which are working overtime. Because we are facing a testing shortage, PAHO recommends that countries prioritize rapid antigen tests for individuals who are experiencing COVID symptoms and are at risk of spreading the virus. Individuals who are asymptomatic and have been or think they have been exposed to COVID should be advised to quarantine when possible and to follow effective public health measures like social distancing, mask wearing, and avoiding large gatherings to prevent getting others sick. Be assured that PAHO is doing everything that it can to support countries. Since the COVID-19 emergency began, we have acquired more than 42 million PCR and rapid antigen tests for 36 countries through the PAHO Strategic Fund. We have deployed 10 million PCR diagnostic tests and 2.8 million rapid diagnostic tests from our stockpile in Panama to countries in need. In the last few weeks, we have sent tests to quickly increase capacity in Bolivia, Suriname, Trinidad, Tobago, and St. Kitts and Nevis. PAHO has also established long-term agreements with 2 of the WHO-approved manufacturers of COVID diagnostic tests so that we can secure tests for our region at a fraction of the price. Countries can and should take advantage of these agreements by purchasing diagnostic tests through our strategic fund. Since January of 2021, our strategic fund has purchased more than 22 million COVID tests, including PCR and rapid diagnostic tests, on behalf of our countries. And we expect our orders will ramp up this year. As Omicron continues to spread rapidly throughout the region, our testing capacity will be limited for some time. And that's why it's important to remember that testing alone will not overcome this virus. Slowing the spread of COVID will require every tool in our arsenal: vaccines, social distancing, mask wearing, avoiding large gatherings, and testing. We need to rely on all of these measures to continue to protect ourselves and each other against this virus. Thank you, Dr. Tien. We stay with the topic of health measures for our first question now.
From Felipe Llambes from BBC World, BBC Mundo, the question in original Spanish, but I will translate it very freely here in English. Why do you recommend continuing with measures for the entire populations in country in the region with high vaccination rates, if at the same time it is recognized that the symptoms, I assume of Omicron, and the new cases are generally mild or non-existent, excluding for particular risk groups? Dr. Etienne. Thank you for that question. We continue to recommend key public health measures for all countries because they are still important. These measures include, as we said before, the use of well-fitting masks, physical distancing, ventilation of indoor spaces, the avoidance of crowded spaces, especially during parties or celebrations, and hand hygiene. That even in countries with high vaccination rates, taking these precautions will help reduce the transmission of the SARS-CoV-2 virus, including all of its variants. We are still in the midst of the pandemic. I mean, I just said we had 15,000 deaths related to COVID-19 in the last week alone. More than 2.4 million people in the Americas have already died since the pandemic began. And so we cannot let our guard down. The Delta variant continues to cause new COVID cases in the Americas, and the Omicron variant is on track to become the dominant strain. As you know, it spreads more quickly than other detected variants, particularly in enclosed spaces. While Omicron is circulating widely, it is causing hospitalizations and deaths, and even the less severe cases are flooding health facilities. The new wave of infection is by no means mild for our health systems. The Omicron variant is already challenging our health workforce and limiting care for other diseases. People who have not been fully vaccinated remain at high risk for severe illness and death. So for now, we must still be careful, and we must still continue to maintain these public health measures. Thank you. Thank you very much, Dr. Etienne. Pasamos a las otras preguntas. Recibimos muchas sobre las pruebas, como por ejemplo Adrián Aguirre, reportero en submedico.com, pregunta cuál es la situación de las pruebas COVID, ¿hay escasez mundial de pruebas o no? Violeta Villar de la Web de la Salud también pregunta cuál es la posición de la OPS con respecto a las pruebas caseras o recomendaciones a los países que se ven desbordados por personas que necesitan verificar si están positivas o no. Y también en inglés, una pregunta de The Tribune in the Bahamas. Bahamas started a free COVID testing pilot in the capital. How helpful will this be in managing the pandemic? Entonces paso al doctor Alighieri, quizás puede comentar sobre estos temas. Sí, gracias por esas preguntas. Son tres que voy a tratar de responder de manera independiente. Para la primera pregunta, desde el inicio de la pandemia se ha desarrollado una gran cantidad de opciones diagnósticas que podemos ubicar en dos grandes grupos. Las pruebas moleculares basadas en el principio de PCR, que pueden ser implementadas con metodologías manuales o automáticas, y las pruebas rápidas basadas en la detección de antígenos o proteínas virales. Si bien durante los momentos más intensos de la pandemia, en el 2020, hubo una importante escasez de material a nivel global, principalmente para las pruebas moleculares, en este momento se ha logrado aumentar la producción de insumos y contamos con diversos proveedores y suministro para mantener la vigilancia a nivel regional. Las pruebas validadas, como se destacó durante las consideraciones de la doctora Etienne, se pueden conseguir a través del Fondo Estratégico de la OPS. Sin embargo, esa situación de exceso puede cambiar rápidamente dependiendo del contexto epidemiológico y del uso indiscriminado de los ensayos.
Por eso, hacemos un llamado al uso racional de los recursos con base en estrategias claras de vigilancia y testeo y dando prioridad a los casos sospechosos, es decir, individuos sintomáticos captados en los diferentes niveles de asistencia. Cuanto a la segunda pregunta de Panamá, en este momento no contamos con evidencia suficiente que respalde el desempeño y uso de los ensayos caseros. Se debe tener mucho cuidado con el uso indiscriminado de esos test, principalmente por la posibilidad de una muestra inadecuada y de resultados falsos negativos, y eso puede generar una falsa sensación de seguridad, llevando a relajar medidas de protección y, por tanto, un potencial incremento de infecciones. Regarding the question from the Bahamas with their free COVID testing pilot program in the capital city, PAHO comments the establishment of free COVID-19 testing programs in countries, including in the Bahamas. These initiatives are very helpful for increasing access to testing. Always, as highlighted by Dr. Etienne and by during my previous comments, always when tests are rationally used in symptomatic patients. I hope I have answered the concerns of the journalist. Thank you. Muchas gracias, doctor Aldiguieri. Pasamos entonces a una pregunta desde Panamá. Henry Cárdenas, de la prensa. ¿Qué evaluación hacen de la situación de Panamá, que está registrando una alta cifra de contagios? ¿Cuál es la principal recomendación a las autoridades de salud panameñas? Doctor Ugarte. Muchas gracias por esa pregunta. Gracias, Luciana. Henry, se considera que Panamá está en su cuarta ola con una alta incidencia de casos. Por ejemplo, en las últimas 24 horas se ha reportado la cifra más alta de nuevos casos desde el inicio de la pandemia, con 11.519 casos positivos y más de 34.000 nuevas pruebas realizadas. En ese contexto es necesario mantener las medidas que todos conocemos para reducir el contagio, especialmente cuando vemos que la variante Omicron está causando una transmisión muy activa en muchos países. Los elementos de medida principal para reducir la transmisión es el distanciamiento físico, el uso adecuado de la mascarilla en todo momento cuando uno está en público y la desinfección o lavado frecuente de las manos. Es muy importante también continuar promoviendo y facilitando la vacunación de la población. La vacuna es la medida de protección más efectiva frente a los casos graves y la muerte. Y aunque no reduce la transmisión, reduce la posibilidad de la saturación de los servicios de salud, principalmente hospitalización y cuidados intensivos, y por ende reduce la posibilidad de fallecidos, como estamos viendo en muchos países. Panamá tiene una alta cobertura de vacunación. Más o menos se reporta un 82% de la cobertura 2 dosis en la población mayor de 12 años. Y es necesario que la población que no se ha vacunado todavía se vacune cuanto antes. Panamá tiene las vacunas suficientes y es necesario que esas medidas adicionalmente con las otras que he mencionado se implementen en Panamá. Creo que las autoridades están adoptando las medidas adecuadas y toca también a la población continuar con las medidas para protegerse a sí mismos y a sus familias. Gracias. Gracias, doctor Ugarte. Pasamos a una pregunta desde México. Joaquín Tinoco, de la Agencia Mexiquense de Noticias, pregunta cuál es el porcentaje de vacunación en el continente americano y también si es más importante aplicar una dosis de refuerzo o acercar las vacunas a las zonas más marginales del continente. Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Como ha mencionado nuestra directora al principio, la vacunación ha avanzado mucho en la región de las Américas.
Tenemos hoy ya 4 países que vacunaron más de 75% de su población con el esquema completo de vacunación: Chile, Cuba, Canadá y Uruguay. El promedio en América Latina y el Caribe ya es un poco mayor que 60%, pero tenemos todavía 10 países que no han logrado alcanzar los 40% que era la meta para el último día de diciembre de 2021. Afortunadamente, solo temos hoje um país, que é Haití, que não ha logrado os 20%, que é o mínimo que se considera, porque 20% corresponde à população mais vulnerável, ou seja, é o objetivo primeiro da vacuna, de salvar vidas. Então, há um progresso importante com todos os esforços que han hecho os países, os acordos bilaterais, graças a las donações de sócios importantes como Estados Unidos, como Canadá, como Espanha e outros, ao mecanismo COVAX, ou seja, se está avançando muito rapidamente com a vacuna, e o grande desafio hoje é alcançar a equidade no acesso da vacuna. É muito importante que todos os países possam ter o acesso para vacunar de uma maneira equitativa. Sobre a pergunta, o que é mais importante, seguro que o mais importante é que cada país tenha acesso para vacunar ao menos 70% de sua população. Sabemos que o acesso é distinto em cada país, mas quando apoiamos os países para desenvolver planos de vacunação, é exatamente porque a vacuna se deve utilizar bajo prioridades. A primeira, manter os serviços funcionando, vacunando os trabalhadores da saúde e os outros trabalhadores essenciais. Depois, proteger os mais vulneráveis para desenvolver formas graves de la COVID, como os adultos maiores, os que têm alguma enfermidade, uma comorbilidade, e depois ampliar hasta alcançar a vacunação, se possível, de toda a população. Então, é muito importante garantizar que todos os países possam ter acesso, porque o surgimento de Omicron, eu creio que é um cenário importante. Se deixamos o vírus circular livremente em um país que não tenha um acesso importante às vacunas, vamos ter sempre a possibilidade de outras variantes. Por isso que o acesso equitativo é extremamente importante. Gracias. Gracias, doctor Barbosa. Pasamos a una pregunta desde Venezuela. Mariana Suque, efecto Cocuyo, pregunta: ¿ve conveniente la OPS la reimplementación de cuarentenas o planes de confinamiento ante el avance de la variante Omicron? Por ejemplo, en Venezuela se ha hablado de la posibilidad de retornar el sistema de 7 días flexibles y 7 días de cuarentena. Doctor Ugarte. Gracias, Mariana, por esa pregunta. En general, en todos los países es necesario adaptar la implementación de la cuarentena, del aislamiento y de otras medidas, analizando los niveles de transmisión de la enfermedad y la demanda de los servicios de salud, especialmente de hospitalización y de cuidados intensivos. Y en el caso de Venezuela, entendemos que a pesar del incremento significativo de nuevos casos, los hospitales han reportado niveles manejables de hospitalización y de camas de cuidados intensivos. Sin embargo, esta situación puede cambiar rápidamente en el caso de la variante Omicron, y si la transmisión continúa en los niveles que se reportaron en las últimas semanas, es posible que la demanda de los servicios de salud se incremente. De tal forma que esas medidas que se están implementando deben ser adaptadas a esos dos aspectos, de la transmisión de la enfermedad y de la ocupación de los servicios de salud. Entonces, esas medidas, por lo general, deberían ser adoptadas en función de la situación en los estados o en los niveles subnacionales e inclusive locales. Sin embargo, medidas a nivel nacional pueden facilitar la implementación de medidas para poder reducir la transmisión en todo el país. De esta manera que en el caso de Venezuela es necesario seguir evaluando esas medidas y seguir las recomendaciones de las autoridades nacionales y estatales de salud para poder continuar con un manejo adecuado de la pandemia. Gracias. Gracias, doctor Ugarte. La próxima pregunta de Melina Ochoa, de Uno TV en Ciudad de México. Dos preguntas. La primera: hay varios expertos mexicanos que estiman la posible conclusión de la pandemia en 2022.
y que el coronavirus sea endémico, como ocurre con otros virus. ¿La OPS ve este escenario posible? Es la primera pregunta. Y la segunda, expertos consideran que la caída de contagios en la variante Omicron en México podría empezar en la capital en marzo. ¿Qué opina la OPS sobre la variante de SARS-CoV-2 y su evolución en el país? Doctor Aldigueri. Gracias por esa serie de preguntas. Voy a tratar de combinar las dos respuestas. La característica principal de esa pandemia sigue siendo la incertidumbre de su evolución, y eso debe instarnos a la cautela. Si bien es posible que finalmente el virus del SARS-CoV-2 se haga, entre comillas, endémico, pensamos que eso tomaría varios años. En el entretiempo, esperamos tener nuevos brotes amplios, mismos donde se hayan logrado altas coberturas de vacunación. De hecho, es lo que está pasando con Omicron en las Américas. Se observan repuntes importantes en todas las subregiones de las Américas, a pesar de coberturas de vacunación superiores al 70% en algunos países. Aún es muy pronto para predecir en qué momento empezarán a caer los casos por la variante Omicron en la región, incluyendo en México. La dinámica de Omicron en las próximas semanas y meses a nivel regional y subregional y en países dependerá de la implementación estricta y sostenida de las medidas de control en salud pública y del uso de mascarillas. Cuanto al impacto en mortalidad provocado por Omicron, eso dependerá en gran medida de las coberturas de vacunación en personas de riesgo y de la capacidad de los servicios de manejar un flujo sostenido de pacientes con complicaciones. Hasta el momento, es importante destacar eso. Se ha demostrado que esa variante Omicron se encuentra muy bien adaptada al huésped humano y tiene una capacidad de infectar hasta 3 veces mayor si la comparamos con la variante Delta, que hasta hace pocos meses se consideraba la más infecciosa. Adicionalmente, la gran cantidad de mutaciones acumuladas en el genoma de Omicron le facilitan evadir parcialmente la respuesta inmune generada tanto por las vacunas como por una infección previa. Sin embargo, cada vez es más sólida la evidencia que demuestra que en individuos con el esquema completo de vacunación disminuye dramáticamente la severidad de la infección y el riesgo de hospitalización, llevando en general a una enfermedad con sintomatología leve. Sin embargo, y es importante de destacarlo cada vez, en individuos no vacunados y con alguna condición de riesgo, la enfermedad aún puede ser grave e incluso llevar a la muerte. Espero haber respondido a todos los aspectos de las preguntas de Uno TV. Gracias. Gracias, doctor Aldigueri. Recibimos algunas preguntas de seguimiento sobre las pruebas desde Venezuela, como Vanessa Davis de Contrapunto y Kevin Arteaga de El Carabobeño preguntan cuántas pruebas de diagnóstico de COVID se hacen en Venezuela cada día o cada semana y si son suficientes, y también si la OPS ha ofrecido pruebas al gobierno para poder ofrecerlas gratuitamente a la población y cuántas pruebas puede aportar la OPS a Venezuela. Doctor Ugarte, no sé si tienes información concretas, puede contestar. Gracias, Luciana y a Vanessa por las preguntas. Venezuela implementó el diagnóstico molecular de referencia que ha sido recomendado por la OPS desde el inicio de la pandemia. Y el Ministerio de Salud ha fortalecido la Red Nacional de Laboratorios, descentralizando el diagnóstico en varios estados, como en Yaracuy, por ejemplo, desde finales del 2020. Venezuela tiene actualmente una capacidad para realizar más de 5.000 muestras semanales
y mantener así la vigilancia de COVID según los protocolos establecidos, incluyendo el uso de las pruebas rápidas para la detección de antígenos para aumentar la capacidad de diagnóstico y también el seguimiento de los casos. La OPS ha donado a Venezuela más de 460.000 pruebas de antígeno y más de 75.000 pruebas de PCR. A nivel regional, desde febrero del 2020, la OPS ha apoyado a los países y territorios de la región entregando material y reactivos críticos y también facilitando la adquisición de pruebas e insumos fundamentales para el diagnóstico a través del Fondo Estratégico de la OPS, que es el mecanismo regional de cooperación técnica para compras conjuntas de medicamentos esenciales y suministros estratégicos de salud pública. El apoyo de la OPS para Venezuela y para otros países de la región es permanente para asegurar la continuidad de los procesos de vigilancia y las cantidades de pruebas que se han asignado, como las que he mencionado para Venezuela, pueden variar dependiendo de las estrategias de administración, de la situación, de las condiciones epidemiológicas de la pandemia y también de la demanda de pruebas y de la demanda de los servicios de salud en cada país. Por lo tanto, estamos siguiendo muy de cerca a través de nuestra representación en Caracas y a través de nuestros socios para verificar cuáles son las necesidades adicionales de Venezuela y de otros países para poder continuar con esa colaboración. Gracias. Gracias, doctor Ugarte. La próxima pregunta en inglés. Charlene Rampersad from Guardian Media in Trinidad Tobago asks, in Trinidad and Tobago, COVID cases, case numbers and deaths have been rising. The government recently announced a vaccine policy for public sector employees, requiring them to get vaccinated or be placed on no-pay leave. What does PAHO think of this policy? Dr. Barbosa? Thank you for this question. Trinidad and Tobago has made a tremendous effort to increase the vaccination coverage. They have already vaccinated around 50% of their population. And we understand that every government wants to take the measures that are aligned with their laws and regulation in order to increase the vaccination coverage. Of course, that is very important to discuss what are the more effective measures that we can implement. Unfortunately, in the Caribbean countries, we have had some vaccine hesitancy. People that are listening or getting information, fake news, rumors about vaccines. This was very well detected in some surveys in the Caribbean. And in this surveys also, we can also see that the doctors and nurses are the most important source of information for the families. So I do believe that it's very important that Trinidad and Tobago and other countries in the Caribbean receiving the technical support from PAHO needed to develop and implement a very comprehensive communication strategy. They needed to reach out to the physicians and nurses. They needed to provide all the information that they need to share this information with families and communities. So I think that it is important to use all the measures that are allowed by the national laws, but also to see that the most effective measure to increase the vaccination coverage is to provide clear and transparent information and to get the physicians, nurses, religious leaders, community leaders engaged in the same purpose to get people vaccinated to save lives and to control the transmission. Thank you. Thank you, Dr. Barbosa. La próxima pregunta es de Medscape en español en Argentina. Matías Löwy pregunta, es una pregunta larga. Un aspecto que no se ha abordado es la de aquellos pacientes que contraen COVID dentro de los hospitales cuando estaban internados por otras causas. ¿Hay estimaciones en la región de la magnitud del problema? ¿Es obligatorio que los hospitales o países reporten estos casos? Y puede aumentar el riesgo ahora que muchos países acortaron o eliminaron las cuarentenas o aislamientos para el personal de salud, o incluso se evalúa que médicos infectados vayan a trabajar si están en buen estado general. Son varias preguntas. Doctora Liguere, no sé si
¿Quieres que yo repita alguna cosa o se puede contestar? No, como el colega de Medscape compartió por el chat, yo tengo las preguntas y voy a tratar de agrupar en dos bloques, porque hay dos aspectos diferentes. Algunos estudios a nivel global han encontrado que un porcentaje de los pacientes hospitalizados que se reportan como positivos. En nuestra región, los protocolos de reporte varían de un país para otro para pacientes hospitalizados, por lo cual es difícil tener una visión regional. Los pacientes están internados originalmente por otras causas y no como consecuencia de las complicaciones de COVID. Este escenario ha sido observado de manera muy frecuente desde diciembre de 2021 con la onda Omicron. Este escenario puede ser relacionado a algunos factores principales. Primero, dado la alta tasa de pacientes asintomáticos en la comunidad, esos pacientes fueron detectados durante el chequeo inicial de su hospitalización. El chequeo inicial para la prueba COVID-19 es comportamiento estándar en muchos países de la región cuando se hospitaliza un paciente. Y el segundo factor es que esos pacientes se infectaron en los servicios de salud al contacto de otros pacientes positivos, sintomáticos o asintomáticos. Es importante tomar en cuenta que los pacientes hospitalizados pueden tener comorbilidades y enfermedades que los hacen susceptibles a complicaciones por COVID y deben ser monitoreados de cerca, particularmente si no han sido vacunados, son de edad avanzada y presentan inmunosupresión o otras comorbilidades. Para el segundo bloque de la pregunta, con respecto al planteamiento de autoridades de salud en algunos países de la región, que los trabajadores de salud que estén positivos continúen con sus funciones, eso ya ha ocurrido en otras regiones del mundo al principio de la pandemia. Estoy pensando en Italia, por ejemplo. Este tipo de decisión fue tomada en base a una evaluación del riesgo según los siguientes criterios. Permitir que los trabajadores de salud positivo que estuvieran asintomáticos o con enfermedad muy leve continuaran a cuidar de casos de pacientes de COVID-19 confirmados en los servicios dedicados a esa enfermedad, en un contexto de estricto cumplimiento con medidas de protección personal por parte de esos trabajadores, incluyendo un aislamiento adaptado para esos trabajadores de salud para minimizar sus contactos con personas fuera del contexto laboral a través de varias medidas. Y como alojamiento en un área dedicada de la estructura de salud en la cual estén prestando servicio u otra estructura dedicada, por ejemplo en albergues, hoteles especializados para este caso. Si tienen que alojar en su hogar, considerar y imponer un aislamiento en zonas dedicadas para evitar contacto con los familiares. Y cuanto al traslado en vehículos individuales entre estructura sanitaria y lugar de alojamiento. Yo espero que mis respuestas hayan cubierto ambos aspectos de las preguntas del colega de Medscape. Gracias. Gracias, doctor Aldiguere. Pasamos a preguntas desde Nicaragua. Gabriela Solorzano, de Canal 12. Pregunta: Nicaragua no registra muchos aumentos en comparación con los demás países de la región, aumentos de casos. ¿Prevén desde la OPS una nueva ola para Nicaragua después de las fiestas de fin de año?
Y la segunda, tienen registro de nuevas variantes circulando en el país. Doctor Ugarte. Gracias, Luciana y Gabriela, por la pregunta. Se ha reportado un aumento significativo de nuevos casos de COVID en todos los países de Centroamérica y se estima que esta situación se presente también en Nicaragua. En ese sentido, es muy importante que cada persona contribuya a reducir la transmisión. Eso implica el uso adecuado de las mascarillas en lugares públicos y es muy importante que apenas tengamos síntomas que pudieran estar relacionados con la COVID, colocarnos la mascarilla dentro de la casa y también ubicarnos en un ambiente cerrado, en la casa o en ambientes acondicionados para ese fin, para evitar el contacto con otras personas y avisar a las personas con las cuales hemos tenido contacto en las 48 horas previas al inicio de los síntomas, que tenemos síntomas y que esas personas también vigilen sus síntomas y su situación personal. Es vital que las medidas de salud pública que se han implementado para reducir la transmisión continúen en Nicaragua para mantener niveles manejables de casos. Eso incluye evitar los sitios donde hay gran cantidad de personas, mantener en lo posible la distancia física, usando la mascarilla en sitios cerrados permanentemente y mantener la distancia y el lavado de manos, como hemos mencionado. Nicaragua ha recibido por parte de la OPS los materiales necesarios para hacer la secuenciación genómica del virus y confiamos que prontamente Nicaragua estará presentando el informe que indique las variantes que están circulando en el país. Así que en ese sentido animamos a todos los países, a los Estados miembros de la OPS para compartir la información genómica, que es uno de los elementos de mayor importancia para poder seguir el curso de la pandemia, pero también controlarla lo más rápidamente posible. Y esto está relacionado con la información que se canaliza a través del Reglamento Sanitario Internacional, pero también la información a la población para que la población tome las medidas adecuadas dependiendo de cuál es el nivel de transmisión. Gracias. Gracias, doctor Ugarte. Tenemos también una pregunta de seguimiento, una otra de Gabriela sobre las vacunas. Pregunta, ¿tienen previsto más envíos de vacunas a Nicaragua y cuándo sería? Doctor Barbosa, ¿alguna actualización? Sí, gracias por la pregunta. Nicaragua ha avanzado bastante en la vacunación. Nicaragua já ha recebido, por meio do mecanismo COVAX, 4.200.000 doses de vacunas. Nicaragua é um dos 10 países apoiados por el mecanismo en la región, o sea, que estão a receber as vacunas sem necessidade de pagar. E Nicaragua vai seguir a receber vacunas por el mecanismo COVAX hasta alcançar ao menos 70% de sua população vacunada. Para os próximos dias, Nicaragua vai receber ao redor de 993.000 doses de vacuna Janssen, que é uma vacuna que pode imunizar com somente uma dose. Essa vacuna vai ser por meio do mecanismo COVAX e é originária de uma donação de Espanha. Então, quando tengamos o vuelo, a fecha, comunicamos imediatamente às autoridades do país para que puedan recibir imediatamente y empezar la utilización como se ha hecho hasta el momento. Así que, sí, Nicaragua y todos los otros 9 países que son apoyados por el mecanismo van a seguir a recibir las vacunas hasta alcanzar los 70% de cobertura vacunal. Gracias. Gracias, doctor Barbosa. Pasamos a una pregunta desde Chile. Eduardo Wu, de Tele 13, pregunta... en nuestro país comenzó a aplicarse la 4ª dosis o segunda dosis de refuerzo. En esta línea, ¿qué comentarios pueden tener, ya que la OMS ha cuestionado su aplicación debido a la falta de vacunas en otras regiones? ¿Qué se le dice al gobierno y también a la gente al escuchar mensajes disímiles con una autoridad local llamando a vacunarse y por otro lado la OMS cuestionando su ejercicio? Doctor Barbosa. As decisões sobre a estratégia que deve adotar um país é uma decisão de suas autoridades nacionais.
e que tomam em conta, primeiro, a disponibilidade de vacunas. Chile é um país que tem uma situação muito privilegiada na região, porque, graças ao esforço de seu governo, os acordos bilaterais, as aquisições por el mecanismo COVAX, Chile está como um dos países que tem mais acesso a vacunas na região. Assim que seguro que é uma situação que, desafortunadamente, não tem outros países no mundo. Segundo, é importante sempre ter como base para as recomendações evidências científicas fortes, para que se pueda fazer uso racional das vacunas, evitando fazer com que as vacunas possam vacunar mais vezes as mesmas pessoas, enquanto outras pessoas todavia não han recebido as vacunas. Terceiro, eu creio que também é muito importante chamar a atenção que em cada país, a prioridade nesse momento, pensamos que é completar a vacinação. Mirem a brecha que há em muitos países entre pessoas que tomaram a primeira dose, pero não tomaram a segunda dose, ou pessoas onde há recomendação de tomar uma terceira dose, como os adultos maiores e os imunodeprimidos, não tomaram todavia a terceira dose. Há também muitas falsas informações sobre pessoas que tiveram COVID e não necessitam tomar as 2 doses. Isso não é verdade. Assim que creio que é mais importante que, nesse momento, fazer uma recomendação geral sobre uma 4ª dose, onde se necessita mais evidências, ao menos em outras partes do mundo, é muito importante revisar bem e alcançar essas brechas. Eu creio que em saúde pública há que ter bastante cuidado para que as medidas possam ser o mais efetivas possíveis. E nesse momento, será bem as brechas alcançar que todos possam ter seu esquema de vacinação completo é o mais importante. E, por último, sempre é bueno também subrayar que as vacunas têm um comportamento diferente. Então, Chile ha utilizado algumas vacunas que em Europa não se utilizaram, em Estados Unidos se utilizaram outras. Então, sempre é muito importante que o país pueda ter seus dados, estudos que possam demonstrar a necessidade de doses adicionais. E, nesse momento, com as informações, com as evidências que temos, não há uma recomendação geral para uma 4ª dose. Há recomendações específicas para algumas vacunas que se necessitam uma terceira dose para os adultos maiores e para as pessoas imunocomprometidas. Gracias. Gracias, doctor Barbosa. Quedamos con las vacunas. Una pregunta de Agustín Carosio, de Full Noticias Argentina. Agustín pregunta, muchos argentinos están vacunados con la vacuna Sputnik, que todavía no está aprobada por la OMS. ¿Qué piensas sobre el caso? Doctor Barbosa, ¿puedes comentar quizás? Sí, gracias por la pregunta. Agustín, o processo de autorização de uma vacuna se dá em cada país por la autoridade reguladora nacional. E no caso de Argentina, esse está a cargo de ANMAT, que é uma das autoridades reguladoras de referência que temos na região das Américas. Os produtores de vacuna que querem ter sua vacuna com autorização de uso de emergência da OMS para, por exemplo, vender essas vacunas para o mecanismo COVAX ou para o fundo rotatório da OPS, apresentam seus dados para que a equipe da OMS haga a revisão. A vacuna de Sputnik, todavia, sigue no processo, como outras vacunas começaram, mas todavia não está concluído. Nossa expectativa sempre é que todas as vacunas possam apresentar os dados necessários para a OMS e que cada vez mais vacunas possam ter a autorização de uso de emergência da OMS para que o mecanismo COVAX, o fundo rotatório da OPS, possam ter uma disponibilidade maior de vacunas para ofertar. Então, o processo de Sputnik sigue em Ginebra. Muitas vezes isso se necessita mais informações, é diálogo entre a equipe de Ginebra e o produtor, mas não temos todavia uma fecha de quando esse processo vai estar concluído. Gracias. Gracias, doctor Barbosa. Pasamos entonces, estamos llegando al final de la sesión y pasamos a una última pregunta desde Haití.
I will ask the question in English, even though it was posed to us in French. Rosaline Daphne de Séjour from the Haitian Network of Health Journalists asks, after 2 years of fighting COVID, are you more optimistic about the real results for this year? Dr. Etienne, that's a good concluding question for you. Merci à Pio, Rosaline. So as we enter the 3rd year of this unprecedented global pandemic, we must continue to be careful and to build on our work with the countries. We made progress to reduce mortality from COVID-19 in the last 2 years by helping the countries develop their health surge capacities to be able to treat patients. And I believe that our efforts to roll out vaccine campaigns were crucial. We have reached some 60% of the population. As I said before, our goal is to vaccinate at least 70% of the eligible population in every country this year with rational immunization protocols that may include additional doses or boosters as necessary to protect people at high risk and, importantly, to protect our health workers. Health systems are now better prepared for surges in patients, and vaccines continue to reduce severe disease and death. Our primary healthcare systems also need to prepare to handle and fairly distribute new therapeutics or treatments. WHO has recommended 2 new COVID-19 treatments that add to our tools. One of those is a drug for rheumatoid arthritis that was previously used for that. Another is a monoclonal antibody. But we have to admit that access is limited, and in part due to high prices and low supplies. But COVID-19 remains a serious threat. The rapidly evolving situation means that we must preserve, for now, the discipline of the important public health and social measures which have helped limit transmission. But let's have hope. Be assured that this pandemic will come to an end sometime. How soon and in what mode will depend in large part on each of us doing our part to limit transmission. So yes, I am hopeful. Thank you. Thanks for joining us today. Thank you very much, Dr. Etienne. I think hope is a good way to end and to hold on to. Thank you very much. Colegas, llegamos al final de nuestra sesión de hoy. Muchas gracias por la participación y las preguntas. Quedamos claros, atentos a preguntas de seguimiento o otra solicitud de los periodistas. Pueden enviarnos un correo hasta mediateam@paho.org. Y recuerden que también pueden encontrar más información en nuestro sitio web www.paho.org. Muchas gracias por la participación y planeamos una otra sesión la próxima semana, en miércoles, y nos vemos hasta allí. Una buena semana a todos. Muchas gracias.